Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Les saluda el doctor Luis Figueroa Montes. Soy médico patólogo clínico, fundador de Medicina en Laboratorio. Agradezco a C Salud por esta invitación y voy a compartir un tema tan interesante como es el avance de la salud digital para tratar de afrontar enfermedades, en este caso enfermedades crónicas no transmisibles. No tengo ningún conflicto de interés con el contenido de esta presentación y vamos a comenzar. Insisto, agradezco a CES Salud por invitarme a este sexto simposio internacional de salud pública en la era digital, avances, innovación y desafíos en la salud global. Como le dije, vamos a hablar de un tema muy interesante como es cómo las herramientas tecnológicas como la salud digital y otras están comenzando a sumarse para tratar de afrontar un gran problema que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Vamos a tratar de desglosar cada uno de estos detalles. No tengo ningún conflicto de interés. Muy bien. Hoy en día tenemos, digamos, dentro de las enfermedades, dos grandes bloques, ¿no? Las enfermedades crónicas no transmisibles, que están las que están abajo, debajo del témpano. Estas enfermedades ocultas, epidemias silenciosas, como las enfermedades cardiovasculares, diabetes, demencia, enfermedad mental, cáncer y otras, son las que están afectando enormemente los sistemas de salud. Y es la principal carga de enfermedad en el mundo, en los principales continentes, pero a la vez tenemos las enfermedades infecciosas, que son las que están muy bien relacionadas con todo el tema de salud planetaria y que hoy en día, por ejemplo, vemos brotes o cómo estos virus emergen, ¿no? En este caso, el uso de tecnologías, vamos a enfocarlos en las enfermedades crónicas no transmisibles. Hoy en el mundo tenemos dos fenómenos importantes. Primero, el incremento de la expectativa de vida. Hoy entendemos que gracias a las diferentes intervenciones que se van dando desde la perspectiva sanitaria u otras por las mejoras de repente condiciones de los países, temas de globalización y otros, ha hecho de que las personas vivan más. Por lo tanto, tenemos que entender que en el futuro vamos a tener personas mucho mayores que vamos a tener que estar teniendo que estar siendo tratadas, o sea, tenemos que estar tratándolas a ellas. Por lo tanto, se va a invertir la pirámide. Y esto es un tema importante porque los sistemas de salud tienen que estar preparados hacia este futuro. Y por otro lado, los sistemas de salud, en especial los países de bajos y medianos ingresos, acuérdense que Latinoamérica, la mayoría de sus países son de medianos ingresos, tienen serios problemas. Son sistemas de salud frágiles, con segmentación, con fragmentación. Y eso lo vimos claramente con la pandemia, ¿no? De cómo hubieron serias limitaciones para tratar de afrontar eh, desde nuestros sistemas de salud, ¿no? El problema del COVID. Más aún desde una vista, desde una perspectiva de salud colectiva, de salud pública. Y por otro lado, la aspiración o el ideal de tener un aseguramiento universal de la salud cada vez se hace más difícil, ¿no? Cada vez es más complejo poder acceder de manera gratuita a una atención en salud como un derecho público. Los países prácticamente enfrentamos sistemas de salud mixtos, ¿no? Con un componente privado. A nivel mundial, eh, la mayor carga de enfermedad, es decir, en qué gastan los sistemas de salud, las enfermedades por las cuales invierten los sistemas de salud, son por las enfermedades crónicas, ¿no? Un continente nada más afrontan todavía las enfermedades infecciosas, que son las enfermedades transmisibles, como África, por tuberculosis, VIH, paludismo y otras. Pero todos los otros continentes ya han tenido una transición. Y esto más o menos es la escala de muertes en base a la carga de enfermedad por cada 100.000 habitantes. Y aparte hay que considerar, obviamente, los indicadores de años de vida saludable perdidos o de discapacidad. A nivel mundial, se han evaluado cuáles son los principales factores de riesgos asociados a este problema, a las muertes globales en el mundo, y vemos que los principales factores de riesgo asociados a las muertes a nivel mundial son la hipertensión arterial, ¿no?
Desde Latinoamérica, por ejemplo, América Latina y el Caribe, la iniciativa GERS está tratando de revertir esta realidad y hoy en día con una visión ya más global, como es enfrentar la enfermedad cardiorrenal metabólica, el consumo de tabaco, los riesgos alimenticios no relacionados a inseguridad alimentaria o el consumo de alimentos ultraprocesados y la contaminación ambiental. Miren las alteraciones, de ahí sigue obviamente los trastornos metabólicos de la glucosa y otros. Pero estos son los cuatro principales factores de riesgo. Y a la cabeza, las enfermedades cardiovasculares. La gente se muere por infartos, la gente se muere por derrames cerebrales, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y lamentablemente el 75% de estas muertes se producen en países de bajos y medianos ingresos y en especial muerte prematura en personas menores de 70 años que aún pueden económicamente seguir contribuyendo. A nivel mundial, cuando se ha evaluado también la carga de enfermedad, de la enfermedad cardiovascular, principalmente África, Asia, tienen los ratios probablemente más altos. Latinoamérica tiene menores valores, cerca de 57 a 108 personas para el año 2002. Por cada 100.000 se mueren por enfermedades cardiovasculares en nuestro continente, ¿no? Latinoamérica está aquí, como ven, Oceanía, eh, Europa, Asia, tienen mayores tasas, ¿no? Y dentro de los principales factores de riesgo cardiovasculares para nuestro país están lo que es la enfermedad cardiovascular isquémica o también el infarto. Un tema interesante que también hay que tener en cuenta son las determinantes comerciales de la salud. Son cuatro industrias las que producen cerca del 33% de las muertes en el mundo. Las empresas que producen tabaco, que producen alcohol, las empresas que producen alimentos ultraprocesados y las que se encargan de transformar los combustibles fósiles como el petróleo, el gas o el carbón. Estas industrias tienen un enorme impacto y responsabilidad en relación a las muertes globales. Yo les recomiendo que amplíen un poco más y lean sobre las determinantes comerciales. Y como ven, por ejemplo, aquí ya hay varias publicaciones y esto ya es una tendencia de que la contaminación del medio ambiente, el aire contaminado, estas materias particuladas 2.5 o 10, etcétera, son pues responsables de generar cambios en nuestro organismo, ¿no? Cambios inmunológicos, cambios moleculares, con inmunomodulación, que al final, ya sea inhalándolo, por ejemplo, los elastómeros, que es el desgaste de las llantas, con las pistas responsables del 33% de esta materia particulada 2.5, o a través de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, alimentos ultraprocesados o alimentos contaminados también con este problema, pueden generar al final impactar cambios metabólicos, ¿no? Este incremento de la nutrición, probablemente una mala nutrición, alimentos de clasificación NOVA 4 especialmente, van generando pues un impacto enorme, ¿no? Cambios a nivel mitocondrial, estrés oxidativo, y esto genera pues una inflamación crónica, cambios epigenéticos. Al final termina en enfermedades cardiometabólicas, ¿no? Y aquí se ven todo el impacto, todos los cambios que se pueden dar o todos los trastornos a nivel del sistema inmunológico, a nivel de la adiposidad que se va acumulando, el hígado, el músculo, el cerebro y a nivel del tejido adiposo. Este estudio fue muy interesante, ya publicado hace 2 años en el New England Journal of Medicine. Ellos toman pacientes mayores de 80 años, en teoría asintomáticos, y ven si tenían obstrucción en las carótidas. Aquellos que tenían una obstrucción importante fueron sometidos a un procedimiento quirúrgico y ese ateroma, ese depósito de grasa en las arterias, fueron evaluadas al microscopio y comenzaron a encontrar estructuras no orgánicas, poligonales, etcétera, compatibles con micro y nanoplásticos, ¿no? Entonces, ya se sabe también que estas sustancias están en todo el organismo, en todo el cuerpo. Y un tema importante que tenemos que comenzar a entender es la salud planetaria. El planeta está siendo destruido por nosotros, una visión ya del antropoceno y otros detalles. Por ejemplo, hace poco se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Y toda la responsabilidad que existe y cómo nosotros podemos revertir esta realidad a nivel mundial también a nuestra responsabilidad. El otro tema que les comentaba es esta visión probablemente segmentada de cómo abordamos las enfermedades, ¿no? Lo obeso siendo evaluado por unos especialistas, los pacientes con enfermedad renal por otros,
los infartos y derrames por otros, etcétera. Es una visión hoy todavía segmentada, pero no hay una visión integral. Por eso es que desde finales del 2023 la Asociación Americana del Corazón propuso que ya se vea la enfermedad cardiorrenal metabólica porque están conectadas y si abordamos precozmente esta enfermedad o este síndrome, vamos a contribuir enormemente a la sobrevida y de una mortalidad. Les recomiendo leer sobre el impacto de los alimentos ultraprocesados en la salud. Es un tema hoy en día crítico, especialmente en nuestros países, donde quizás no tenemos ingresos suficientes para tratar de tener una alimentación más saludable y probablemente tenemos que acceder a un alimento mucho más económico que lo único que hace es generar un enorme daño e impacto a la salud y que está contribuyendo obviamente con esta transición o con este entorno obesogénico a nivel mundial. La obesidad, hoy en día la obesidad, ya desde otra perspectiva, Lancet el año pasado y otras sociedades están sumando a hacer más visible este gran problema y básicamente parte desde la adiposidad en el cuerpo. Una publicación reciente de la Sociedad Europea de Cardiología habla sobre cómo el corazón está siendo también dañado por los alimentos ultraprocesados. Aquí les dejo algunos enlaces donde pueden ampliar un poco más sobre este problema. Muy bien, esto más o menos para que tengan una idea de cómo estamos a nivel mundial en el tema de la salud. A nivel de tecnología, hoy en día tenemos tecnología de mucho mayor acceso, de más facilidad para poder de repente diagnosticar oportunamente y monitorizar enfermedades, ¿no? Y estas tecnologías se le llaman de point of care o de cabecera del paciente. A nivel mundial, la organización médica científica denominada IFCC o Federación Internacional de Química Clínica tiene un comité específico ad hoc para ver este problema. Y ellos han publicado ya hace poco, en el año 2023, un artículo muy interesante donde trata de abordar la utilidad de estas herramientas tecnológicas para el diagnóstico o monitoreo de enfermedades, ojo, para humanos, ¿no? Fuera del ámbito hospitalario. Ahí es un artículo bastante completo, aquí de repente algunas pinceladas. Estas pruebas, conocidas como pruebas cercanas al paciente, se definen como pruebas de diagnóstico realizadas por profesionales de la salud en o cerca al lugar donde está el paciente, ¿no? Eh, un gran tema a nivel de laboratorio clínico siempre ha sido la miniaturización, es decir, tratar de tener cada vez equipos más pequeñitos, ¿no? Tener equipos más pequeños es el sueño, es el ideal, por diferentes aspectos. Uno de ellos son la limitada infraestructura o espacio que tienen los laboratorios, el tema de poder, digamos, transportar rápidamente los equipos, etcétera. Y hace ya bastante tiempo una emprendedora eh, trató de vender al mundo un equipo muy pequeñito que procesaba pruebas de hematología, inmunología, biología molecular, orina, etcétera. Hay varios documentales al respecto. La empresa se llamaba Teranos. Y esta persona en realidad al final proponía de que en un nanotainer, es decir, en un tubito chiquito con gotas de sangre, se le podían procesar un número bastante importante de pruebas de laboratorio. En realidad esta tendencia de miniaturización existe, pero este emprendimiento fue una estafa, ¿no? Les recomiendo si desean ampliar un poco, pueden ver esta serie, está en HBO, para que entiendan un poco. De ahí es importante que comprendamos que la implementación de pruebas de este tipo tienen que pasar por una evaluación rigurosa, metodológica, para que al final lo que estemos brindando, estos resultados sirvan para el paciente y no les ocasionen un daño. Las pruebas en realidad de POCT tienen particularidades, no utilizan poca cantidad de muestra, es un análisis rápido, sencillo, son instrumentos muy pequeñitos y tiempos de respuesta muy rápidos. Esto es lo bueno. Y esto se vio mucho, por ejemplo, el uso de pruebas inmunocromatográficas en la pandemia, ¿no? Las famosas pruebas inmunológicas que se utilizaron es un ejemplo de este tipo de pruebas, de una manera rápida, ¿no? Y se utiliza en un entorno básicamente extrahospitalario. Pero tiene muchas ventajas, ¿no? Que se pueden obtener. Sin embargo, hay algunas desventajas. Una principal es el costo. A veces son pruebas, cuando se utilizan estos equipos pequeños para diagnóstico de enfermedades importantes, son costositas. Tienen un costo importante cada prueba individual.
Y aparte, hay que entender un poco que existe el riesgo de que cumplan los estándares de control de calidad. Por eso es importante que los profesionales del laboratorio clínico tienen que monitorizar el uso de estos dispositivos, ya si, por ejemplo, se utilizan en el ámbito hospitalario. Es decir, no solamente los que están en el laboratorio central es responsabilidad de los profesionales del laboratorio, sino también los que están en emergencia o si están en consulta externa o en UCI o en otra área. Tenemos que monitorizar el control de calidad, porque los profesionales que lo están usando probablemente desconocen los temas de control de calidad. Hoy en día, los servicios de patología clínica en el Perú, bancos de sangre, tienen la fortaleza de tener una norma ISO de acreditación. Es una norma muy técnica, una norma de alta competencia que regula todos los pasos que se hacen en los laboratorios clínicos. De ahí es importante entender que las pruebas de POCT ya son parte de esta norma, ¿no? Son parte importante. Esta norma está siendo actualizada para el 2022 y los laboratorios clínicos tienen que ver en esta parte de requisitos de proceso la monitorización de estas pruebas. Ya cuando implementamos las pruebas POCT pasan por diferentes procedimientos, ¿no? Necesidades de los clínicos, es decir, ¿para qué vamos a necesitar esta prueba? ¿Cómo vamos a seleccionar la prueba y qué método va a ser? Los requisitos para ver el tema de control de calidad, cómo se va a manejar, cómo se va a operar, etcétera, cómo vamos a notificar de repente los errores o los procedimientos, etcétera. Y por último, el seguimiento de la prueba, ¿no? Y los desafíos obviamente para su gestión. Todos estos temas no deben ser ajenos a los profesionales del laboratorio. Entonces existe pues la importancia de obtener resultados de calidad y contar con equipos que den resultados adecuados, ¿no? Eso es lo más importante, que permita que los pacientes tengan buenas intervenciones porque los médicos toman buenas decisiones porque los informes están muy bien elaborados. Y otro tema también que está asociado es la inteligencia artificial. Hoy en día sabemos el incremento de la inteligencia artificial. Por ejemplo, este estudio de Stanford muy interesante permitió que personas realizaran un ensayo con el uso de ChatGPT y otros que no tenían que usar el ChatGPT. Cuando comenzaron a ver la actividad cerebral, aquellos que no usaban, digamos, su cerebro, sino herramientas de inteligencia artificial, no usaban mucho, digamos, las interconexiones a nivel cerebral. En cambio, los que no usaban la IA, sí usaban criterios de razonamiento y otros por el tema de que su cerebro racionalizaba. Es decir, a pesar que la inteligencia artificial puede dar muchas facilidades hoy en día para obtener conocimiento, hay que tener presente también de no ir al otro extremo donde no lo vamos a utilizar. Por ejemplo, en el CELU hay una herramienta que se llama Open Evidence. Ustedes pueden entrar a suscribirse, hacer preguntas puntuales en inglés y, por ejemplo, como ven acá, le hace una pregunta específica, ¿no? Sobre el tema de tuberculosis y la inteligencia en base a estudios publicados en revistas Q1 médicas, les va a dar información, ¿no? Que les puede servir. Entonces hay que saber utilizar probablemente estas herramientas para un mejor uso. La inteligencia artificial, en definitiva, pues nos lleva muchísima ventaja porque procesa una gran cantidad de datos. Ningún humano podría, ni Doctor House podría resolver los problemas hoy en día por la cantidad de publicaciones que se generan a nivel mundial, tanto en revistas libres o como pagas. ¿No? Acá, por ejemplo, estos investigadores dieron información a, a computadoras sobre cómo se comportaban las células y esperaban que la inteligencia artificial clasificara estas células. Al final, la inteligencia artificial detectó y denominó una célula llamada la célula NOR. Estas células NOR son las que producen eritropoyetina y están en el riñón, ¿no? Encargadas de ayudar la estimulación de glóbulos rojos. Los seres humanos se demoraron cerca de 2 siglos y medio para poder encontrar y denominar esta célula. La inteligencia artificial se demoró cerca de 2 días. A nivel mundial ya se están generando muchas publicaciones sobre cómo estas herramientas de inteligencia artificial asociadas a la salud ayudan e impactan positivamente. A nivel mundial, por ejemplo, se ven que 43% de estas investigaciones se enfocan en gastroenterología, 13% en radiología, 6% en cardiología, 6% en cirugía, etcétera. La mayoría de los estudios se concentran en China con 26% y Estados Unidos con 27%. Latinoamérica no se encuentran y todos Europa, algunas de Asia. Sin embargo, muchos estudios todavía se enfocan en intervenciones, pero no en cómo disminuye la mortalidad. Hoy en día probablemente ya se están publicando más cantidad de artículos
que desde un ensayo clínico evidencian que estas herramientas sí sirven para disminuir la mortalidad y probablemente irán incrementando en el tiempo. Se asumía que que la robótica en general iba a ser la cuarta revolución industrial, pero hoy en día ya se tiene claro que esta nueva revolución es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha superado largamente lo que se esperaba. Hoy en día nosotros, por ejemplo, cuando entramos a Internet podemos ver alertas que nos mandan, por ejemplo, si esta es una luz de tráfico o son puentes o taxis, y ustedes, por ejemplo, o nosotros estamos alimentando una plataforma para autos autónomos, ¿no? Para autos que manejan sin chofer, probablemente para alguna empresa. Y así sucesivamente las máquinas van aprendiendo. En el laboratorio clínico eso no es la excepción. Ya hace mucho tiempo se aplican herramientas de inteligencia artificial dependiendo del tipo de datos, especialmente en plataformas complejas que se utilizan patrones que demandan mucho tiempo y que necesitamos de una u otra manera tratar de disminuir ello, ¿no? Por ejemplo, ya hay equipos de uranálisis que con imágenes y bibliotecas el equipo comienza rápidamente a definir que esto puede ser un glóbulo rojo, un glóbulo blanco, un cilindro, un parásito, y esto se corrobora al final cuando el humano lo libera. Igual las pruebas, por ejemplo, para ver autoinmunidad, anticuerpos antinucleares, DNA de doble cadena y otros patrones que la tecnología ya permite liberarlo, ¿no? Y al final es el operador, el humano, el profesional, en el caso del Perú, el médico responsable atrás de liberar los resultados, qué patrón se va a liberar, qué se va a incluir en el informe. De la misma forma, tecnologías, por ejemplo, esta es una tecnología pequeña que en cerca de 10 minutos me da un hemograma en la consulta externa, por ejemplo. Pero todas estas plataformas, todas estas herramientas siempre tienen que estar muy bien monitorizadas. Y acá, por herramientas de inteligencia artificial y visión artificial, pues permiten definir que estamos, ¿no? Con una gotita se ve el hemograma, con una gotita se ve la hemoglobina y en 10 minutos tenemos. Y hoy en día esto pasa en nuestro entorno, ¿no? Las herramientas digitales están con nosotros. Monitoreo continuo de glucosa, realidad virtual aumentada, en los celulares. Yo al día de hoy no veo una persona que no tenga un celular a la mano. Y esto podríamos utilizarlo. Entonces, ya ha existido una transición de lo que se llamó salud digital, hoy en día ya se llama terapéutica digital, donde ha pasado diferentes procesos, ¿no? De una salud digital a una medicina digital y a una terapéutica digital con mayor eficacia clínica, con control regulatorio, va a permitir que estas máquinas, mediante inteligencia artificial, y aplicaciones móviles, por ejemplo, realidad virtual, permitan hacer intervenciones para tratar enfermedades, ¿no? En una predicción más amplia. Y esto, en definitiva, pudiera ayudar mucho para que pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles pudieran tener intervenciones saludables. Eh, por ejemplo, estas intervenciones de diagnóstico terapéutico permiten hacer intervenciones en enfermedades psiquiátricas, cardiovasculares, metabólicas, gastrointestinales y otras, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ven cómo se utilizan diferentes dispositivos, en este caso, por ejemplo, esta metodología para monitorizar la presión arterial. Diferentes ensayos se han realizado para tratar de abordar las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, los ensayos clínicos en esta publicación, donde evalúa un poco estas intervenciones, vemos que la mayoría están dedicadas a psiquiatría, oncología, temas de adicción, la mayoría por aplicaciones web o también aplicaciones móviles. Por ejemplo, en enfermedades psiquiátricas, insomnio, depresión, ansiedad, en enfermedades crónicas, diabetes, ¿no? En enfermedades neurológicas, Alzheimer, demencia, ven todas las intervenciones donde utilizan estos dispositivos. Y digamos que esta creciente implementación de este diagnóstico terapéutico no se va a detener y se proyecta un crecimiento importante en el mundo. Y uno de ellos quizás va a ser a través de los celulares, ¿no? Cada vez más los celulares se van a utilizar para este fin. Cada vez más la tecnología va a tratar de utilizar el celular porque ya hay mayor penetración de mercado a nivel de la tecnología, el ancho de banda, etcétera. Se han mejorado las condiciones. Un artículo muy interesante que aborda ese tema es el New England Journal of Medicine. En el año 2024, del año pasado, se publicó un artículo de cómo estas tecnologías de salud digitales portátiles, wearables u otros, pueden influir de manera importante a nivel de la atención médica, ¿no? Sin embargo, hay cosas que hay que destacar. Por ejemplo, el tema de los datos. ¿De quién son los datos? ¿Del paciente?
de la empresa que pone la tecnología, el proceso que tiene que haber para el acceso y la alfabetización, es decir, el aprendizaje de cómo usarlo, no solo para pacientes, sino también para los profesionales. El otro tema es cómo van a operar estos dispositivos para que entren a la historia clínica del paciente, es decir, temas de interoperabilidad o estándares. Temas también de cómo se integra esta información a los registros electrónicos de los pacientes, el empoderamiento del paciente para que tenga obviamente una opinión, una voz a través de la implementación. Y bueno, ya en el caso de que se tenga que hacer un reembolso, cómo esto va a tener que verse para ver el tema de financiamiento. Entonces, como ven, hay un gran tema entre los pacientes y los profesionales, ¿no? Para establecer una confianza y seguridad de su uso. El acceso desigual a la tecnología, por ejemplo, a nivel de los desafíos digitales, ¿no? A nivel de la sociedad, el acceso por Internet, por ejemplo, cómo está la penetración de Internet en nuestros países, la falta de conocimiento, el apoyo para el seguimiento por telemedicina, por ejemplo, telesalud, el acceso desigual a aplicaciones de la salud y el acceso desigual también para ese soporte, ¿no? De nuestro lado, el compromiso entre profesionales de la salud y los pacientes, el control del paciente por los datos y la transparencia del uso de esta información. Entonces, el uso de todas estas tecnologías nos permite generar estos dos espacios, ¿no? Porque, ojo, recuerden que también como son tecnologías pueden dar también falsas alarmas. Imagínense equipos que monitorizan la presión arterial o la glucosa que te puedan dar errores. ¿A quién vamos a reclamar? ¿Cómo vamos a poder resolver ese problema? Es un tema interesante que necesita obviamente la regulación. A nivel de Estados Unidos ya muchas de estas tecnologías tienen código CPT, por ejemplo, ¿no? Para monitorizar la presión arterial, termómetros, espirómetros. Ellos han avanzado un poco más en la parte regulatoria. ¿Cómo ingresan estos dispositivos al país? Existe en el Perú una regulación al respecto. Hay que evaluarlo. Entonces los pacientes con sus datos, ¿no? Van a poder liberar información. Van a ver ya cada probablemente algoritmos de inteligencia artificial, cómo estos van a poder de repente entrar a nivel de los registros electrónicos del paciente, ¿no? Retroalimentación entre pacientes y profesionales y cómo nosotros podemos tomar mejores decisiones para garantizar todo este flujo dinámico entre la información y los pacientes. Y esta es una de las fotos más interesantes porque esto es lo que va a pasar en un futuro. Cómo vamos a envejecer y cómo vamos a estar rodeados de monitores electrónicos, ¿no? Dispositivos, por ejemplo, para ver en nuestros pies la estabilidad articular, dispositivos para ver nuestro comportamiento físico y químico, por ejemplo, monitorizando glucosa, creatinina, electrolitos, cortisol, o parámetros como electrocardiograma, tu frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno, temperatura sensores, ¿no? Por ejemplo, que hay un páncreas artificial, etcétera. Toda esta información con asistentes robots, asistentes animales, mascotas, etcétera. Balanzas inteligentes, todo esto monitorizado por el Internet de las cosas, yendo a nubes, monitorización de repente eh, a nivel de nuestras casas con cámaras y constantemente tenemos información remota, ¿no? Monitoreando la salud, asistentes de repente en algún momento la visita si fuera necesario. Pero esto va a estar dándose y el futuro de cómo las poblaciones van a ir envejeciendo y van a tener una asistencia de este tipo no es lejano. Entonces, ya para ir resumiendo, tenemos pues cómo las enfermedades crónicas como la diabetes, cardiovasculares, respiratorias, cánceres son pues lo que están floreciendo arriba, pero sin embargo las raíces sustanciales son los estilos de vida, ¿no? Nuestros hábitos actividad física, sedentarismo, alimentación inadecuada, ultraprocesados, hábitos como el consumo de tabaco, alcohol, pues son los que están abajo y que las raíces, pues, que no se ven impactadas por la urbanización, el envejecimiento de la población, factores socioeconómicos, el tema este es un tema interesantísimo, ¿no? Como un entorno besogénico, la presión mercantilista de estas industrias de vender sus productos, etcétera, son prácticamente lo que está generando y cómo, para tratar de revertir esto, interactúa todo lo que he mencionado, ¿no? El uso de inteligencia artificial, las tecnologías de POCT, la salud terapéutica, conocer un poco más al respecto, van a ayudar. Hay que cerrar las brechas, brecha digital, infraestructura, alfabetización, ciberseguridad, manejo de datos, todo lo relacionado al tema de capacitación de los profesionales y de los pacientes
etcétera, etcétera, resume básicamente este gran desafío, ¿no? A nivel de laboratorio clínico tenemos pues gran avance en lo que es el tema de inteligencia artificial y la Big Data, metodologías cada vez más complejas como genómica, NGAs y otros, permiten ya tener una medicina de precisión en los pacientes, cómo gestionamos la demanda de estas pruebas de laboratorio que son costosas, las pruebas de POCT que hemos hablado y cómo nosotros también tratamos de hacer visible la necesidad de mejorar la manera de implementar estas tecnologías dentro de los laboratorios clínicos. Genómica es una gran brecha. En realidad, tener laboratorios de genómica en nuestros países es un gran desafío, pero se necesitan para tratar al menos de ir afrontando las enfermedades crónicas, como por ejemplo los riesgos predictivos y otras patologías. Al final, de esta forma, con un diagnóstico precoz, un manejo proactivo de las enfermedades y un énfasis en la prevención, probablemente podemos reducir la carga de enfermedades crónicas, prevenir hospitalizaciones costosas y hacer el mejor uso de los recursos, ¿no? Yo creo que esta diapositiva resume muy bien todo y vamos a ir desde adentro hacia afuera. Primero, cómo el avance de la ciencia y la tecnología están permitiendo todo esto. Hay que entender que ya las determinantes comerciales de la salud, las determinantes sociales de la salud, todas las determinantes políticas, etcétera, emocionales afectan, hay que tenerlas presentes, y cómo los temas de nuestro entorno, esta visión de salud planetaria bajo una perspectiva de One Health, ¿no? Donde obviamente los factores humanos, animales y del medio ambiente están impactando en la salud. Si a esto le ayudamos para tratar de afrontar las enfermedades crónicas, herramientas como el POCT, herramientas digitales, el avance hacia una medicina personalizada ayudarían a ir mejorando los sistemas de salud. Pero nada de esto va a ser posible si no hay una visión de política pública, de macrogestión, es decir, el Estado preocupándose de esto. Y bajo un marco aún más ambicioso de tener todo esto mapeado desde una visión primordial, es decir, ir más atrás de la prevención primaria, tratar que estos hábitos nocivos no se instalen en la población. Y al final, todo esto va a permitir pues, mejorar la experiencia del paciente, mejorar la salud en la población, reducir los costos, mejorar la experiencia también de los sistemas de salud y lograr lo que tanto anhelamos, que es una equidad en salud. Muy bien, muchas gracias. Eso es lo que he querido traerles para el día de hoy. Espero que sigan disfrutando de este congreso y cualquier duda o inquietud pueden escribir a mi correo electrónico para tratar de apoyarlos. Éxitos en la organización y será hasta un próximo evento. Muchas gracias.